Muy buenas noches, bienvenidos El Salvador a una nueva edición de esto que se llama 8 en punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión, y esta noche, más que esperada, en noche de análisis, dentro de los cuales vamos a conocer cuál es el criterio de la academia con relación a diferentes tópicos de coyuntura, de actualidad. Noche de rectores, el padre André Oliva, rector de la UCA, Universidad Centroamericana. José Simeón Cañas está con nosotros, al igual que nos acompaña también esta noche el rector Nelson Zárate, rector de la Universidad Tecnológica. Con ellos conversaremos sobre el diálogo político en el país, posibilidades de acuerdos para resolver democráticamente los graves problemas de los salvadoreños. Adicionalmente, conversaremos sobre el repunte de la delincuencia en nuestro país y, por supuesto, la militarización. Adicionalmente, hablaremos donde los diputados dentro de la Asamblea Legislativa no llegan a ningún conclave, acuerdo con las reformas al sistema de pensiones. Le planteamos la pregunta que hemos articulado esta noche y que dice así: ¿qué tanto cree usted que el reciente repunte de la delincuencia es por la presencia militar, como lo han dicho en algún momento, como apoyo a la seguridad y una reacción de los planes de seguridad? Con tu esfuerzo, con tu ingenio, con tu fe, tú puedes hacer grande a El Salvador. El primer segmento de la entrevista 8 en punto, como todas las noches, es gracias a la fina cortesía de Banco Agrícola. Y nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y con el mayor de los gustos le damos la bienvenida esta noche al ingeniero Nelson Zárate, rector de la Universidad Tecnológica. Buenas noches, rector. Gracias por acompañarnos nuevamente en su casa. Gracias a usted, Sergio, por la invitación y un saludo al padre Oliva. Gracias. Ya lo adelantaba, con gusto le damos la bienvenida al padre André Oliva, rector de la Universidad José Simeón Cañas, UCA. Gracias, padre. Buenas noches, Sergio. Buenas noches. Es un gusto estar aquí. También quiero saludar de manera muy especial al ingeniero Zárate. Gracias también por acompañarnos. Producción, acompáñeme con el tradicional collage de las noticias más emblemáticas acaecidas en los últimos días. Me desplazo nuevamente y se los presento. Arrancamos. Expertos de Rusia visitan el país por seminario de geopolítica. Salvadoreños califican con 4 al presidente Salvador Sánchez Serén, según la encuesta que conocimos esta semana en 8 en punto de la Universidad Tecnológica. Diputados discuten a puerta cerrada reforma al sistema de pensiones, pero no llegan a nada. La delincuencia le arrebató la vida al hijo de nuestro compañero en Canal 33, Henry Arana. El Salvador vivió el sábado el día más violento del 2017 con 40 asesinatos. Audiencia, Operación Jaque. Fiscalía General de la República plantea filtración de la MS dentro del Estado. Militares vendieron 4 ametralladoras a pandilleros de la MS-13 que desaparecieron precisamente del ente castrense. MS-13 está filtrada en alcaldías, según Fiscalía. Lanzan campaña contra las extorsiones en nuestro país. Bueno, nos incorporamos, rector Nelson Zárate. Vamos a arrancar con un tópico que lo veníamos barajeando nosotros en otras oportunidades, y es el famoso diálogo, es decir, aquella palabra que para muchos no significa nada, pero para otros significa mucho. Un diálogo, una llave para salir adelante en el entendimiento humano de estructuras mentales para poder resolver problemas de nuestro país, posibilidad de acuerdos para resolver democráticamente los graves problemas de los salvadoreños. Benito Andión estuvo en nuestro país, se planteaba la posibilidad de unos segundos acuerdos y con mucha elegancia él se limitó a decir: me retiro porque no están dadas las condiciones. Esa frase puede ser amplificada en su máxima expresión donde no existe voluntad. Si eso se puede entender, por favor. Bueno, los partidos políticos, si vamos a hablar de ellos, que son los que de alguna forma administran, ¿verdad?, al país con la promulgación de leyes, no se ponen de acuerdo en aspectos que sean de beneficio para el país.
La encuesta que presentamos el miércoles, más del 60% de la gente decía que los parlamentarios están interesados en un beneficio propio. Y solo un 7.8% aproximadamente decían que en los problemas del pueblo, ¿verdad? Entonces, usted lo mencionaba en el collage, el sistema de pensiones, cuánto tiempo tiene de estarse discutiendo, y se escuchan rumores de que por el acercamiento de las elecciones tampoco va a haber acuerdo, ¿verdad? Se ponen de acuerdo cuando hay cuotas de funcionarios de elección de segundo grado, pero porque hay conveniencia para los partidos políticos. Quizás fue hace 2 programas que junto con el padre Oliva tocamos este tema, en el que este país necesita realmente que nos sentemos, los extremos, los centros, los que no se quieren definir de ninguna clase o de preferencia de partidos políticos, porque realmente las condiciones que está teniendo el país, los indicadores de desempeño, de productividad, de competencia, son muy bajos. Se decía que éramos el motor de Centroamérica y que éramos los que dábamos el ejemplo de la productividad y que éramos la sociedad que más producía. Y el país, ¿cuántos años tiene de no crecer más del 2%? Y no me quiero referir a este gobierno que está actualmente, porque los gobiernos de Arena también tuvieron esos mismos porcentajes, ¿verdad? Realmente nuestro país, se forman grupos. El gobierno formó este Consejo de Seguridad, en el que realmente, si nosotros midiéramos la eficiencia o la eficacia de este consejo, quedaría en deuda, ¿verdad? Porque es tan grande y son tantas las personas que intervienen que es bien difícil poder ponerse de acuerdo, ¿verdad? Usted lo acaba de presentar, el brote de asesinatos, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando hacíamos encuestas con la UCA antes, el primer problema era económico y el segundo era el de la delincuencia, ¿verdad? Y ahora que hacemos las encuestas, casi siempre está en una relación de 2-1 el problema de la delincuencia respecto a los problemas económicos, ¿verdad? Hay mucha gente que dice que este país va a tener que llegar a una guerra como la que tuvo con el FMLN para poder resolver este problema, el problema de la delincuencia. O ya estamos en guerra. O probablemente ya estamos en guerra, ¿verdad? O sea, porque antes no tenían armas de calibre grande como lo tienen ahora, ¿verdad? Ya no hacen un enfrentamiento directo a las autoridades como lo hacen ahora, ¿verdad? Ya tienen planes y están organizados para atacar a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil para enviar un mensaje, ¿verdad? Ya hay comunidades enteras en este país en las que un marero se le acerca a usted y le dice, qué bonito su teléfono, solo eso le dice, y la gente se lo entrega. Deben de entender, ¿verdad? O sea, la moral de la sociedad ha sido vencida en varios sectores. Yo le comentaba extracámara al rector Oliva de que nosotros hemos hecho investigaciones que nos han pedido organismos internacionales en los 12 municipios que tienen un mayor grado de violencia, y realmente el nivel de control y de dominio que tienen estas estructuras es casi del 100%. La gente está aprendiendo a convivir con estas personas, ¿verdad? Entonces realmente sí se requiere un repensamiento, una unión, ¿verdad? Pero si en cosas tan elementales como un sistema de pensiones no nos podemos poner de acuerdo, cuando hay que hacer un préstamo, un partido político dice que no y pone condiciones, cuando en muchas veces, es cierto, el préstamo probablemente, así como el impuesto de la telefonía, que ya vamos a hablar más adelante de él, no se ha destinado como se dijo, y eso puede generar una desconfianza,
pero eso no implica que el partido opositor detenga absolutamente todo, porque esto lleva todavía una crisis mayor al país. ¿Por qué? Porque políticamente le va a dar réditos, ¿verdad? Entonces, el partido político, y la gente lo dice, no están pensando en los problemas de la gente, están pensando en cuál es su posición y su preferencia siempre a corto plazo con los procesos electorales. Bueno, en la encuesta del CIOP que el miércoles de esta semana usted compartió es más que claro. Voy con usted, padre Andreu, la misma pregunta. Bueno, yo creo que el ingeniero Zárate nos ha hecho una descripción de la situación del país bien amplia, ¿no? Y poniendo sobre la mesa aquellos problemas principales que tiene el país, lo cual hace ver, ¿verdad?, porque es una realidad lo que él nos señala, de que es necesario y cada vez es más necesario, y yo diría ineludible, un diálogo político en El Salvador. Un diálogo político en el que participen, por supuesto, los partidos políticos, que son unos actores, pero también debe participar pues otros actores de la vida nacional, como son los empresarios, como son las organizaciones de la sociedad civil, que tienen pues un protagonismo en otras áreas importantes de nuestro funcionamiento como sociedad. Yo soy un ferviente defensor de este diálogo político y creo que debemos crear las condiciones para que esto sea posible. Para ello es necesario pues que tanto los partidos en la oposición como el partido en el gobierno pongan evidentemente de su parte y también, como decía, los otros actores pues contribuyan a que este diálogo político sea necesario. Hemos visto que es imposible resolver los problemas que tiene El Salvador, que estos problemas se van agudizando cada vez más, que ni Arena cuando gobernó, ni ahora el FMLN gobernando, tienen la capacidad por sí solos de resolver estos problemas y de encontrar una solución al país. Entonces, ese diálogo político es necesario y es un diálogo político que requiere generosidad, que requiere pensar en el bien común, no pensar en intereses particulares y que requiere una voluntad. Muchas veces las posiciones, aunque hablemos de que el país está muy polarizado, no son posiciones tan diferentes. O sea, muchas veces se está defendiendo lo mismo con matices diferentes, ¿verdad? O lo que cuesta es aceptar que yo pienso igual que el otro en muchos aspectos, ¿no? Entonces, sí es importante y necesario este diálogo. Creo que pues esa misión de Naciones Unidas a través del embajador Andión lo que vino es a explorar cómo estaba la situación y lo que se le recomendó al secretario general de Naciones Unidas es que continuara una misión buscando cómo encontrar la posibilidad de que se den las condiciones para un diálogo político. Y en eso se está trabajando ya, ¿verdad? Ya se está trabajando para generar esas condiciones a que haya posibilidad de un diálogo que busque solución a estos problemas tan graves. De lo contrario, pues el país va a ir deteriorándose, las condiciones, muchos piensan que van a cambiar después de las elecciones. Nos enseña la historia que a lo largo de todas las elecciones que han habido a nivel legislativo desde el 94 para acá no cambia mucho lo que es el espectro político en la Asamblea Legislativa. Ningún país tiene ningún partido, tiene una mayoría legislativa suficiente para imponerse. Entonces, la necesidad de llegar a acuerdos políticos es urgente, es necesaria, es deseable para que este país tenga un futuro viable y sostenible. Ok, vamos a una pausa, señores. Al regresar vamos a hablar del repunte de la delincuencia pese a la seguridad militarizada que el gobierno lanzó en los últimos días y donde precisamente se presentaba posiciones encontradas. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Ya lo habíamos adelantado, estaremos conversando en este segmento del repunte de la delincuencia pese a la seguridad militarizada. Arranco con usted, rector Nelson Zárate. De hecho,
uno de los temas de la seguridad se tocó precisamente esta semana, luego tabular los datos y que usted compartiera en exclusiva en 8 en punto la encuesta del CIO, muy respetada, por cierto, al igual por supuesto que también de la UCA, la institución de la cual dignamente representa el padre André Oliva. Traslapamos los datos de una y de la otra y podemos obviamente tener un panorama muy, muy pragmático. Hablamos del tema de la seguridad. Su opinión, porque pareciera que el tema de la militarización ya es como el top, después de eso ya no hay más nada, y muchas personas que han venido en esta tribuna de entrevista dicen, evidentemente los planes no han funcionado. Su opinión. Bueno, primero se comenzó con la policía comunitaria, ¿verdad? De que el policía iba a estar cerca de las personas en las comunidades y que esto le iba a permitir tener un poco más de información, más contacto, generar confianza, ¿verdad? Luego se pasó a los grupos de tarea conjunta, porque la Fuerza Armada siempre ha tenido y todavía tiene un alto porcentaje de reconocimiento, de credibilidad de parte de la gente, ¿verdad? Esto independientemente de quién sea el ministro, estamos hablando de la institucionalidad como tal, ¿verdad? Yo escuché algunos comentarios de que han visto tanquetas en lugares donde realmente no son necesarias, ¿verdad? Que más de algunos fueron como para enviar un mensaje de qué era lo que se estaba haciendo, pero que en los lugares que realmente son problemáticos, ¿verdad? No lo están haciendo, no lo están haciendo. Yo escuché del director de la Policía Nacional Civil que hubo un día que los medios no dijeron nada, que ese día hubo 0 muertos, ¿verdad? Y que ellos quisieran que también los medios informaran cuando no hay muertos, ¿verdad? Yo el temor que tengo es que muchas veces las autoridades, y en este caso las de seguridad, nos dan indicadores, nos dan datos. En la encuesta que presentamos el día miércoles, nosotros le preguntábamos a la gente, y la UCA también ha hecho esta pregunta, de que si usted o alguno de sus familiares ha sido víctima de delitos. En promedio, 1 de cada 3 salvadoreños dice que sí ha sido víctima de delito. A esa persona se le repregunta y se le dice, ¿y usted denunció en la Policía Nacional Civil el delito? Más del 60% de la gente dice que no. Entonces, ¿por qué, rector? ¿Miedo? Bueno, miedo a que haya una consecuencia. Ya han asesinado a testigos. Hay veces que la gente piensa que el delito o lo que ha perdido no vale la pena para poner en riesgo tal vez no su vida, sino que la de sus hijos o la de algún familiar cercano, ¿verdad? Pero yo me quiero referir a que muchas veces las autoridades que están a cargo de la seguridad sacan datos estadísticos donde dicen que la delincuencia ha disminuido, que los robos han disminuido y que las denuncias, ¿verdad?, también han disminuido. Pero realmente lo que sucede es que la gente ya no denuncia, ¿verdad? La gente está tan acostumbrada a que tiene el celular de buena marca o de buen servicio y tiene el celular que le va a entregar a la persona que se lo va a pedir al entrar a su colonia o que se van a subir al bus y que se lo van a quitar. Y hay gente que ya está acostumbrada a llevar $1 o $2 en monedas, qué es lo que va a entregar en el bus o qué es lo que va a dar a la entrada de la colonia. O sea, el problema de la delincuencia es que la gente está aprendiendo a vivir con ella. Yo entiendo, y es bueno, ¿verdad?, que el gobierno diseñe estrategias, pero hubo un impuesto que se autorizó en octubre del año pasado, en el que se mencionaba que iban a haber $124 millones de ingresos por año en el impuesto a la telefonía y que eso se iba a dedicar estrictamente a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil. Entonces, y nos sorprendemos nosotros con que de ese dinero se le dan 14 millones a Casa Presidencial, se le da un dinero, otro fondo a las alcaldías, se le da otro dinero al INDES, ¿verdad?, al Ministerio de Educación,
Y no es que esos organismos no necesiten ese dinero, porque cuando el gobierno tuvo que tomar dinero para pagar de la deuda externa, lo hizo de diferentes ministerios. Creo que es una forma de reintegrárselo, pero no es ese el concepto, ¿verdad? La gente dijo, bueno, está bien, vamos a pagar un impuesto, ¿verdad? Pero este impuesto va a ser para dotar de mayores y mejores recursos a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada, de tal manera de que se pueda combatir mejor el crimen. Qué bueno que aborde ese tema. ¿Cuál es su opinión que la Fiscalía no estaba ponderada dentro de este impuesto para darle un refuerzo presupuestario? Bueno, el problema es que tanto la Fiscalía como la Corte, bueno, la Corte no tiene ese problema porque tiene un 6% ya fijo, ¿verdad? Pero pienso yo de que la Fiscalía, que es el complemento de la policía... Hoy ya le dieron 800,000. Sí, pero en cálculo necesitaba más de 7 millones de dólares para poder funcionar, ¿verdad? O sea, hemos visto de que no tienen suficientes recursos y que muchos juicios de gran trascendencia, como por ejemplo las 18 personas que salieron libres, ¿verdad? Por los problemas que se tenían con las pandillas, dice el juez que se debió a un mal funcionamiento de la Fiscalía, ¿verdad? Esto puede ser por falta de recursos, por falta de asignación de personal. Escuchar a un juez que diga, no, es que todos ellos son inocentes porque al que deben de tener aquí y al que deben de juzgar es al ministro, ¿verdad? En el caso de la tregua. En el caso de la tregua. Al señor Funes y al señor Payés. Al señor Funes y al señor Munguía Payés. Que dicho sea de paso, también en la encuesta la Fiscalía no sale muy bien, ¿verdad? Pero nosotros creemos que el problema de la Fiscalía efectivamente se debe a los recursos. Necesita más elementos para poder investigar y complementarse con el desempeño de la Policía Nacional Civil. Ok, antes de pasar con el padre André Oliva, tengo un sondeo y se lo quiero compartir, pero antes vamos a cerrar como este círculo con la pregunta, rector, no le dio estos 800,000 dólares el Ejecutivo a la Fiscalía, sino que se los dio la Asamblea luego de presiones de ciertas parte de la sociedad civil, si lo podemos decir así. Sin embargo, ¿usted avala 2.5 millones de dólares para traer 2 helicópteros donados? Yo pienso que no. Personalmente creo, es que esto tiene que ver con la rentabilidad de la inversión, el retorno de la inversión, ¿verdad? O sea, uno sabe de que este país tiene una cantidad de necesidades que no alcanzaría el dinero, si en eso estamos conscientes, ¿verdad? Pero si el problema que la gente dice es el número uno, es la delincuencia, ¿verdad? Y necesitamos darle mejores salarios a los policías, dotarlos de camas para que no duerman en el suelo, ¿verdad? Que la rotación, ellos mismos dicen que muchas veces les cambian las botas una vez cada 2 años o cada 3 años, ¿verdad? Que hay policías que no han recibido tiros para cambiarlos en su pistola y que ellos de su propio dinero han tenido que comprarlas porque ya muchos han perdido la efectividad. Entonces realmente uno se da cuenta de que quizás hay una descoordinación o falta de entendimiento o de conocimiento o de consulta con las bases de la PNC sobre cuáles son sus necesidades para aportar ahí los recursos. Ok, ya se lo había adelantado, padre André Oliva. Quiero compartir el sondeo de varios salvadoreños que ciertamente a preguntas de cámaras de Canal 33 y 8 en punto respondieron precisamente en esta línea. Y es que El Salvador vivió el sábado el día más violento del 2017, con 40 asesinatos. Fuimos a la calle y le preguntamos a los salvadoreños qué piensan con relación a la militarización que ha implementado el gobierno en este nuevo plan. ¿Realmente ayudará a bajar los índices delincuenciales? Y esto nos dijeron los salvadoreños encuestados. A continuación. El hecho de que tenga un carro militar funciona como un disuasivo, pero realmente quizás, seguramente es por las elecciones.
porque no son actuaciones que se ven en el transcurso de todo el periodo presidencial, sino que solo se ven exactamente cuando ya van a haber elecciones cerca. Creo que para mí no es la forma adecuada para erradicar la violencia, porque creo que así estamos llamando más violencia, porque las personas que andan en esos actos delictivos creo que se van a organizar mejor para poder hacer sus cosas, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad?, que solo lo estén utilizando como algo estratégico del momento, ¿verdad? Y que después ya no estén por acá y se vayan a otro lugar, ¿verdad? Sí puede ser que estén en un punto que tenga que influir en elecciones presidenciales, porque los militares siempre han estado, pero nunca se ha hecho uso de ellos. Soy de las personas que piensan que a veces es por show, ¿verdad? De que solamente fingen que están cuidando, van a los mismos lugares. Y hay algunos que tendrían que ir también a cuidar, que son más peligrosos todavía. Así que sí considero que tienen que ser en todas las zonas, no solamente en las mismas. No creo que merme la delincuencia, debido a que la delincuencia es un factor demasiado amplio. Entonces, recuerda que violencia genera más violencia. Ok, esto es lo que piensa la población salvadoreña. Padre, por favor. Yo creo que las respuestas de los encuestados, ¿verdad?, que hemos visto coinciden con nuestra apreciación. Realmente la utilización de la Fuerza Armada en tareas de seguridad no ha tenido una influencia real, un impacto en la disminución de la violencia, y por tanto pues estamos haciendo un gasto que no tiene el efecto esperado, ni se consigue disminuir la violencia ni aumentar la seguridad en nuestro país, ¿no? La presencia de la Fuerza Armada en medidas de seguridad es algo que viene desde muy antiguo, que además está regulado por la Constitución de la República, pero en casos muy especiales, ¿no? Y ya se ha convertido en algo natural que la Fuerza Armada realice tareas de seguridad, y el impacto que esto tiene vemos que no es el esperado. Realmente lo que se puede decir es que desde que apareció el fenómeno de las pandillas, las soluciones que han pretendido dar los distintos gobiernos han sido soluciones militares, ¿verdad? Los programas de mano dura, de mano superdura, las medidas extraordinarias que se aprobaron hace 1 año y medio, son medidas represivas, altamente represivas, en las que se hace un uso de la fuerza muchas veces exagerado, y que no logran pues llegar a determinar cuáles son aquellas personas que realmente están cometiendo actos delictivos. Tenemos redadas masivas, después estas redadas masivas no se puede individualizar a cada una de las personas, no hay una buena investigación, vemos como los casos se caen en los juzgados porque no pueden llevarse las pruebas que realmente inculpen a las personas que son llevadas ante los jueces, etcétera, ¿no? Entonces, el problema es un fallo en la estrategia. Pensar que el problema de las pandillas y la inseguridad ciudadana que vivimos se va a resolver a base de la militarización de la seguridad pública es totalmente equivocado, y nos damos cuenta que, como decía una de ellas, la violencia lo que genera es más violencia, y las comunidades no tienen ni mayor seguridad ni están más a gusto, ¿no? Entonces, este es el problema, que no se ha analizado bien cómo es el fenómeno de las pandillas y cómo debe ser abordado esta problemática para poder mejorar los niveles de seguridad. Se está actuando como que fuera una guerra, ¿verdad? Como que fuera una guerra, y una guerra que no es una guerra convencional, sino es otro tipo de guerra. Yo creo que las pandillas están respondiendo a este tipo de represión, también pues con actos como puede ser asesinar a soldados, asesinar a policías, pero también las pandillas están viviendo una situación de acoso muy grave, ¿verdad? Esta semana hemos visto también cómo los periódicos nos han dado la noticia de que en los centros penales están muriendo gente con tuberculosis, hay una epidemia de tuberculosis importante, y no se está haciendo nada. Las medidas extraordinarias están también afectando los derechos humanos de las personas que están en los centros penales,
que están completamente aisladas, que no tienen acceso ni siquiera a los abogados que puedan defenderlos, las mismas vistas públicas se están haciendo a través de teleconferencias, etcétera, ¿no? Entonces se ha llegado a un momento muy crítico en este tema, y la respuesta militar, la respuesta represiva no va a resolver el fenómeno, sino que lo va a agravar, ¿verdad? Yo creo que parte de los fondos que se aprobaron como medidas extraordinarias para poder resolver el problema de seguridad deberían utilizarse sobre todo en temas de prevención de la violencia, en temas de rehabilitación, ¿verdad? Y pues sí, se está destinando algunos recursos a prevención, pero es totalmente insuficiente. La educación es un fenómeno, es un tema muy importante, se requiere invertir mucho más en educación, se requiere generar empleo para que los jóvenes encuentren otras alternativas. Hay que trabajar empoderando también a las comunidades y a los líderes y a las organizaciones comunitarias para que ellas puedan actuar y ser también entes que contribuyan a la prevención de la violencia, y eso no se está haciendo, ¿no? Entonces, si pensamos que el plan El Salvador Seguro tampoco se está llevando a cabo tal como está previsto, y que estas medidas, pues como la que hemos visto de alguna manera hacer una presencia militar tan fuerte en San Salvador, pues son más bien un show mediático que buscan tener réditos electorales que realmente impactar en la disminución de la violencia en nuestro país. Ok, vamos a otra pausa. Al regresar hablaremos de pensiones. ¿Por qué no llegan las tan exigidas reformas? ¿Por qué no se ponen de acuerdo los diputados? ¿Por qué el gobierno no se sienta en una mesa y tiene frutos más allá de una conversación donde dura prácticamente muchos minutos, pero no se llega a nada concreto? Pausa, volvemos. Muchísimas gracias por su preferencia, rector Zárate, rector André Oliva. Diferentes propuestas al sistema de reforma de pensiones, pero encerronas, conversaciones, buenas voluntades en tribunas de entrevista como 8 en punto, y no se llega absolutamente a nada. Estamos nosotros hoy viernes 29 de septiembre, y el próximo miércoles 4 de octubre se tendría que estar pagando $91 millones y no se tienen. Según el ministro lo ha dicho, muchos dicen, mire, hay otras formas, pero no se arriba a ningún acuerdo. Bueno, parece que ya hay más acercamiento que distanciamientos, ¿verdad? Tengo entendido de que están de acuerdo en que la pensión mínima sea de $207 y la máxima sea de 2,000, ¿verdad? Hay un poco de diferencia sobre cómo manejar el fondo, ¿verdad? Que el gobierno ha hecho una propuesta que la oposición encuentra difícil de cumplir, que dice que va a aportar 5% del presupuesto todos los años para poder subsanar ese fondo, ¿verdad? Luego entran a una serie de matemáticas actuariales que si las comenzamos a desarrollar aquí en televisión es complicado. Sobre ese punto debo de agregar algo. Quizás varios legisladores, luego de escuchar al técnico Melinsky que vino al país y a preguntas de varios diputados, puntualmente el señor Mario Ponce, que lo exteriorizaba acá, que de dónde iban a sacar eso, él se limitó a decir, Dios proveerá, con relación al 5%. Bueno, lo que la oposición le dice al ministro Cáceres, porque tengo entendido que esta semana él tuvo una reunión en la Asamblea Legislativa, es de que si no existe actualmente suficientes fondos para el desempeño regular
del gobierno de dónde es que van a obtener para el 5%, ¿verdad? También este mismo asesor que usted menciona puso de ejemplo a Bolivia y Argentina, ¿verdad? Que tomaron el 50% del fondo, aprobaron la ley, se logró, luego tomaron el otro 50% y lo que hicieron con ese dinero fue pagar deuda externa, ¿verdad? Entonces, hay una desconfianza con el gobierno. El problema de las pensiones viene con una desconfianza de cómo el gobierno ha estado administrando los fondos. Y Argentina ha tenido un sistema de caja de convertibilidad similar por tema disciplinario, fiscalmente hablando, como el que nosotros tenemos, Sí. que lo llevó al corralito. Sí. Entonces hay gente que piensa que, bueno, usted tuvo al señor Chuside, que es responsable de un organismo que hace calificaciones, ¿verdad? El problema también es que el gobierno se ha aprovechado de un crédito barato, eso hay que saber decirlo, ¿verdad? Y la gente le ha perdido confianza a la efectividad de la administración del gobierno. Entonces, la gente no quiere que el gobierno maneje esa parte de ese dinero porque cree que va para deuda externa, ¿verdad? Aunque ahí hacen un planteamiento que le van a descontar el 5% para ese fondo, pero que van a ser 2 generaciones que no van a ver rédito ni un centavo de ese 5% que se le descuente de su salario para ese fondo, ¿verdad? Y que si usted no ha cotizado por 20 años y usted se quiere retirar, no le van a dar el dinero que usted ha cotizado. Le pueden regresar lo que ha dado al Seguro Social. Entonces, es un tema muy técnico, con muchas aristas y en muchas áreas para ponerse de acuerdo, y que yo creo que es un tema complicado, ¿verdad? Técnicamente es un tema complicado. Padre. No, desde mi perspectiva, el problema viene desde que se hizo la reforma del sistema de pensiones, ¿verdad? 98. En el 98, donde el Estado, al hacer esa reforma, asume una serie de compromisos Sí. que fiscalmente le suponen una carga muy onerosa. El 16% del Producto Nacional Bruto es deuda por el pago de pensiones, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un problema. Pero el otro problema es que al hacer la reforma de pensiones y pasar de un sistema de reparto a un sistema de ahorro individual de pensiones, esa pensión que genera el ahorro individual es totalmente insuficiente y no cumple con las expectativas que tiene una persona al jubilarse. Entonces, tenemos por un lado que se generó una deuda previsional importante y la tiene que pagar todos los ciudadanos que contribuyen al fisco, y por otro lado los trabajadores tienen una pensión insuficiente. Hasta ahora se han hecho algunos apaños, como fue el famoso decreto 100 dedicado para los optados, pero esto va terminando y por otro lado el gobierno tiene que comenzar a pagar parte de esta deuda y no tiene los recursos para ello, ¿no? Me parece que las posiciones no son tan distintas y que son matices, ¿verdad?, pequeños los que se están discutiendo y por los que no se llega a un acuerdo. Ahora, sea cual sea el acuerdo que se llegue y que es deseable que se llegue para el bien del país, no será un acuerdo que satisfaga al trabajador, ¿verdad? Realmente el sistema de pensiones que tenemos de ahorro privado debe ser reformado, y así lo han hecho todos aquellos países que pasaron de un sistema de reparto a un sistema de pensiones privados. Chile, Perú, están cambiando el sistema, lo están reformando de nuevo porque realmente no satisface a los trabajadores las pensiones. Y desde esa perspectiva me parece que es muy irresponsable, ¿verdad?, que no se quiera modificar lo que se llaman los parámetros. Sí se ha aceptado pasar de un 13 al 15% de cotización, pero no se ha aceptado aumentar la edad de jubilación, ¿verdad? No se ha aceptado que las mujeres se jubilen
en lugar de los 55 años a los 60 como los varones, o que todos se jubilen a los 65 años, aduciendo que la expectativa de vida todavía es muy corta en el país. Lo difícil es llegar a los 55 y a los 60 años, pero una vez se llega a los 55 y a los 60 años, la expectativa de vida es más alta de los 78 años, que es la expectativa de vida promedio. ¿No cree usted que eso no se ha hecho porque no daría réditos electorales a los partidos políticos si se toca y mejor se dice, mira, dentro de 10 años se va a volver a revisar y ahí sí le vamos a aumentar? Seguramente, pero hay que ser honesto con la gente, hay que ser honesto con los trabajadores, ¿verdad? Entonces uno ve que, por ejemplo, se dice que no te roben lo que tú tienes ahorrado, pero eso que tienes ahorrado no te va a permitir una pensión, ¿verdad?, a lo largo de los años que vas a tener después de jubilarte, sino que vas a tener unos 10 años, una pensión del 35% de tu salario y después vas a tener una pensión mínima. Por otro lado, a mí me parece que es totalmente injusto que una persona se jubila y pueda seguir trabajando, porque está recibiendo dos pagos. Un pago que se está pagando con fondos públicos, que es la pensión, y por otro lado, el salario, ¿verdad? Entonces, si una persona decide seguir trabajando, no debería poderse pensionar, y no debe, con lo cual se está también cargando, ¿verdad?, el costo que tiene el sistema de pensiones público. Jubilación viene de jubileo, de alegría, pero también es bien complicado decirle a una persona con los recibos de luz, agua y teléfono, viva con $250 de pensión. No, es que no debería pensionarse. O sea, alguien quisiera tener jubileo, andar viajando, andar visitando y haciendo cosas que tradicionalmente uno no puede hacer cuando está asalariado. Pero tiene su empresa. ese, Sergio, es el problema del sistema público de pensiones. El sistema público de pensiones era un sistema con unos beneficios que no podían cubrirse con las cotizaciones que se tenían, ¿verdad? Con unas cotizaciones del 3% y 15 años de cotizaciones, tú tenías una pensión casi del 80 al 90% de tu salario de por vida. Eso sí era hacer fiesta. Era hacer fiesta con fondos públicos o con los fondos que iban a poner las siguientes generaciones. Por tanto, hay que ser honesto. ¿Hasta dónde puede dar de sí un sistema de pensiones? ¿Verdad? Y de alguna manera, pues las personas que se están pensionando y a la vez siguen trabajando, ¿verdad?, están creando un costo al Estado de pagarle su pensión y a la vez pues están impidiendo que otra persona se incorpore a la vida laboral, ¿no? Entonces, todo eso hay que darle mucho pensamiento. El problema también de las distintas propuestas de pensiones es que ninguna tiene un estudio actuarial serio, ¿verdad? Entonces, son aproximaciones. Las discusiones que están haciendo son discusiones políticas, pero ¿dónde están los técnicos para decir cada modificación que se le está haciendo a una u otra, qué impacto va a tener, qué costo va a tener? Sí. Rector Zárate, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice el pastor, el padre André Oliva, en el sentido de que hay que darle un estudio serio. El tema es que ya no hay tiempo. Se comieron el tiempo. Si lo queremos ver desde el 98, que nació mal, pero en el 2009 que llegue el frente, hasta la fecha, ya no hay tiempo. Necesitamos 230 millones el Estado para cerrar medianamente este ejercicio fiscal. Ya no hay tiempo para seguirse poniendo los moños. Bueno, podría llegarse a un acuerdo de buscar otra fuente de ingresos para esa cantidad de dinero que hacer, como dice el padre Oliva, otra vez una ley deficiente. Porque ese es el problema. Que llegan a un acuerdo y llegan a una ley y nos proponen un sistema de pensiones que no sea el adecuado, ¿verdad? Él mismo lo dice, yo estoy de acuerdo, que los elementos que se están considerando son políticos y este problema es técnico, ¿verdad? Y es un problema a mediano y a largo plazo, ¿verdad? Por eso es que los políticos le quieren dar una salida política, porque ellos dicen, si esto dentro de 20 o 30 años, ya muchos de nosotros no vamos a estar aquí, ¿verdad? Y va a ser problema de otros, como siempre hacen los políticos. Entonces, es preferible buscar una salida a esta cantidad de dinero, ya sea a través de un préstamo o tomar de otras carteras,
pero tomar un mayor grado de madurez para hacer una ley que realmente beneficie a la gente. En otras sociedades, Sergio, usted sabe el día en que se va a ir de la empresa. Ese día le dan una caja en el que usted guarda sus cosas y sabe que se tiene que ir para su casa. O sea, el problema del desempleo en el país es que la gente que tiene que salir y no lo ha hecho, está haciendo un cuello de botella, ¿verdad? Y estamos teniendo una cantidad de funcionarios, de encargados en empresas, que somos una gente mayor. Y es comprensible de que porque hay una necesidad, que el costo de la vida es esto. Pero esa gente que se está graduando o la gente que está queriendo entrar al sector productivo no ve oportunidades, ¿verdad? Entonces, este es como un monstruo de varias cabezas, ¿verdad? En el que uno tiene que buscar de resolver un problema, pero va a afectar a todos. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que la visión que están teniendo ahora es eminentemente política y no de carácter técnico. Y por otro lado, lo que se está buscando es resolver un problema fiscal que debería resolverse a través de una reforma y un pacto fiscal, ¿verdad? Un pacto fiscal. El gobierno hace tiempo que no tiene acceso a mayor endeudamiento porque no cuenta con los votos de una mayoría cualificada en la Asamblea Legislativa. Esto vendría a resolver el problema de una manera bien rápida, ¿verdad? Y hoy, desgraciadamente, endeudarse al Estado salvadoreño le va a costar mucho dinero porque va a tener que pagar tasas muy altas por la baja calificación que tiene el país, precisamente por la polarización o la incapacidad de ponerse de acuerdo las fuerzas políticas, ¿verdad? Pero parece que se está queriendo resolver el problema de las pensiones para resolver un problema fiscal, pero sin resolver realmente el problema de las pensiones en el país, ¿verdad? Sin querer incorporar a otros trabajadores por cuenta propia que hoy no tienen acceso a las pensiones, sin incorporar, por ejemplo, a todo el trabajador agrícola que no puede ser parte del sistema previsional por ley, lo cual es una exclusión enorme, ¿no? Entonces hay otros aspectos importantes en el problema de las pensiones que deben ser abordados. Pero lo que pasa, rectores, es que quizás la complicación de todo esto es que en el pasado tampoco hubieran los votos para Arena, para el tema de empréstitos. Eso llevó precisamente porque yo veo al partido oficialista ahora decir la oposición nos está tratando de serruchar. Voy a traer a colación a Tony Saca. Tony Saca llegó al fideicomiso, al FOP, precisamente porque no tenía los votos del frente. Y cuando se le cuestionaba al frente decía, es que el grado de endeudamiento del gobierno ya no da para más. Es lo que vino a hacer. Criticó el FOP, llegó en el 2009 y siguió agarrando plata cuando pudo haberlo solucionado. Pero precisamente, ¿verdad? Yo creo que un partido que ha gobernado y ha gobernado 20 años en el país y ha visto qué pasa cuando se dan estas situaciones, que es oponerse por oponerse, ¿verdad? Eso cómo dificulta al gobierno. Pero también Arena tiene responsabilidad con esta situación. Tiene responsabilidad porque esa ley, ese sistema del 98 de pensiones, ¿verdad? De ahorro privado, fue una propuesta de Arena. Y fue este sistema el que ha creado esa deuda previsional. Entonces también tiene que contribuir a buscar una solución al mismo. Rector, para terminar. Bueno, como siempre somos cortoplacistas, ¿verdad? Siempre estamos pensando en las próximas elecciones y que las decisiones que vamos a tomar no las pensamos por conveniencia o por eficiencia, sino por el resultado electoral, ¿verdad? Entonces, mientras sigamos teniendo esa mentalidad, el país va a continuar empeorando en delincuencia, en el aspecto económico, en fin, creo que es importante. Hay un dato que yo quería dar, pero ya no tuve tiempo, y es que cuando les preguntamos las características de los partidos políticos, la más baja cuando hay que calificar a un partido político es la de concertador, ¿verdad? Cuando realmente es lo que más está necesitando el país. Pero bueno, esperemos porque todavía están en reunión permanente, ¿verdad? A ver cuál es el resultado final. Ok, otra pausa en 8 en punto. Ya volvemos.
Estamos de regreso, mil gracias por su preferencia. Rector Nelson Zárate, muchísimas gracias una vez más por Muchas segunda gracias, vez Sergio. consecutiva en la semana. Sí. Gracias por acompañarnos. Y bienvenida al padre Oliva, que andaba en Barcelona. Andaba en Barcelona, Sí, el sí, padre, apoyando al Barcelona, padre, por casualidad. Por supuesto. Por supuesto, perfecto, que ganó con la mínima diferencia esta semana en la Champions League. Un gusto, saludo, El Salvador. Rápidamente a Cosavi de RL, porque al igual que todos ustedes, Cosavi es parte activa de la entrevista 8 en punto. Me desplazo, quiero compartir con todos ustedes el consolidado de la participación ciudadana de esta noche, porque colgamos al inicio de este programa esta pregunta que usted tiene en la pantalla, que decía así: ¿qué tanto cree usted que el reciente repunte de la delincuencia es por la presencia militar como apoyo a la seguridad hasta este momento? Un 27% dice que mucho, un 15% poco, 58% nada. Siga participando porque 8 en punto no duerme. Soy Sergio Méndez y así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta el día de mañana. Que descanse y una vez más que el Señor los bendiga a todos.